Lo que vendrá, si Dios lo quiere y se va por buen camino, dado los factores existentes, será en la regeneración aguardada y no imposible a pesar de los pesimistas. Una literatura en que se unen todos los elementos variados de la nación en un solo haz. Una literatura de base nacional en la corriente del mundo. Bienvenidos a esta conferencia magistral del Coloquio de Ariano 2022. En esta ocasión tendremos la disertación del doctor Alfonso García Morales, titulada El Rubén Darío de Juan Ramón Jiménez. El profesor García Morales es catedrático del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla, donde se doctoró con premio extraordinario. Es responsable del grupo de investigación Relaciones Literarias entre Andalucía y América, de la Universidad de Sevilla. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Columbia University, Nueva York, Northwestern University, Evanston, Chicago, Universidad Iberoamericana de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Universidad de Buenos Aires y Université París-Sorbonne. Su campo fundamental de investigación es la literatura desde el modernismo hasta las vanguardias. Entre sus publicaciones están los libros El Ateneo de México, 1906-1914, Orígenes de la Cultura Mexicana Contemporánea, Los Museos de la Poesía, Antologías Poéticas Modernas en Español, 1892-1941. La edición facsímil de la Antología de la Poesía Española e Hispanoamericana de Federico Dionís, de 2002. Es editor junto a Carmen de Mora del libro Viajeros, Diplomáticos y Exiliados, Escritores Hispanoamericanos en España, 2012-2014. Y junto a Rosa García Gutiérrez, es coautor de México 1915-1920, una literatura en la encrucijada, publicado en 2020. En 2012 recibió el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde por su labor de estudio, edición y difusión de este poeta. Además, ha publicado artículos en revistas especializadas. En particular, acerca de la figura de Rubén Darío, publicó el volumen colectivo titulado Rubén Darío, Estudios en el Centenario de los Raros y Prosas Profanas, en 1998, y numerosos artículos y capítulos de libros, en especial sobre las relaciones de Darío con Argentina y España. Entre ellos, relectura de Yo soy aquel, el autorretrato de Darío. El templo de la diosa, una imagen sobre la religión del arte en Rubén Darío. Religión es la caballería y religión el arte. Don Quijote en Rubén Darío. El caracol y la sirena de Octavio Paz, una lectura surrealista de Rubén Darío. Un lugar para el arte, Rubén Darío y Eduardo Schiaffini. Documentos y cartas inéditas. ¿Qué triunfo celebra Darío en su marcha triunfal? Y, paralelamente, El Reino Interior como la obra maestra de Rubén Darío. Muchas gracias, doctor Alfonso García Morales, por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Lengua Española Momotombo para dictar esta conferencia magistral acerca de la obra del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Buenos días en Nicaragua. Agradezco a la Escuela de la Lengua Española Momotombo su invitación a este coloquio de Ariano 2021. Gracias a la maestra Rosa Mairena por su presentación, al licenciado Ronnie Analiz por la organización del evento. Quisiera hablarles de la presencia y significación de Rubén Darío en el poeta y premio Nobel español Juan Ramón Jiménez. Un asunto al que he dedicado en los últimos años algunas publicaciones que básicamente voy a seguir. Y me permitirán también que me ayude de algunas imágenes. Para ello les voy a compartir pantalla. Entre los contemporáneos españoles de Rubén Darío, seguramente ningún otro tuvo con él una relación tan intensa y persistente en la que se manifestara con tanta claridad y complejidad la dialéctica entre el maestro y el discípulo y que marcara tan profundamente la poesía en español como Juan Ramón Jiménez. El testimonio fundamental de esa relación sigue siendo este, de Rubén Darío. Un libro larguísimamente planeado
pero nunca acabado de Juan Ramón, el único libro que pensó dedicar en exclusiva a un poeta y que conocemos gracias a la reconstrucción aproximada que llevó a cabo Antonio Sánchez Ramoralo. Mi Rubén Darío contiene cartas, poemas y críticas intercambiadas por ambos escritores, así como los principales textos posteriores en los que Juan Ramón fue recreando a su Darío. Es un libro de gran valor documental, pero que hay que entender dentro de la obra total de creación y reflexión juanramoniana. Y esta constituye, no cabe sino emplear las grandes palabras, una de las supremas realizaciones de la idea moderna de la poesía como religión. Juan Ramón asumió como poco su dedicación a la poesía, concibiéndola como una búsqueda heroica de la belleza absoluta. Esta búsqueda, jalonada de aproximaciones, pérdidas, rectificaciones y hallazgos, lo llevó desde Ninfeas hasta Dios deseado y deseante. Y se desarrolló a lo largo de una época, la del modernismo, que él entendió en su sentido más general y mejor como un encuentro, más exactamente un reencuentro, repetiré estas palabras, con la belleza o el espíritu. Era, dijo en una famosa definición, el encuentro de nuevo con la belleza, sepultada durante el siglo XIX por un tono general de poesía burguesa. Mi Rubén Darío, hay pues que insertarlo en la odisea poética y espiritual imaginada y protagonizada por Juan Ramón. Cuenta una sucesión de encuentros con Darío y a través de este con la idea de la poesía, una sucesión que se cifra ya en su primer encuentro con el maestro en 1900. Juan Ramón recreó muchas veces, hasta convertirlo en leyenda, en verdadero mito fundacional de su identidad como escritor y de la historia de la poesía en español, este momento. El descubrimiento entre Moguer y Sevilla, entre 1898 y 1899, de los primeros poemas de Darío. La amistad epistolar con el joven poeta Francisco Villaespesa, quien le envió una tarjeta, también firmada por Rubén, invitándola a Madrid a luchar por el modernismo. El alucinado viaje a la capital, llevando su libro en preparación, Nubes, cómo Villaespesa lo llevó enseguida a conocer a Darío y cómo por sugerencia de este y Valle Inclán, Nubes se dividió en dos, Ninfeas y Almas de Violeta. Finalmente, la partida de Darío a la exposición de París y su vuelta a Moguer, dejando la edición de sus poemarios en manos de Villaespesa. Los especialistas en la llamada prehistoria de Juan Ramón han cotejado su relato con los datos históricos y han podido comprobar que lo esencial fue veraz, aunque importa más la intensidad con que vivió, revivió y mitificó esos acontecimientos. Para ese muchacho que buscaba ser poeta, Darío fue el primer gran poeta vivo que leyó y que conoció. Juan Ramón repitió que a los jóvenes no les bastan los clásicos, que necesitan modelos contemporáneos. Tras la mortecina poesía de la época de la Restauración, de lo que se llama la época de la Restauración en España, Darío representó el primer modelo auténticamente renovador, el que revolucionó elevándolo su concepto de poesía. En sus evocaciones, Juan Ramón habló de su atracción instintiva pero irresistible hacia él, la mágica sugestión de su nombre, la embriaguez ante sus poemas que le revelaban no sé qué palacio flotante de belleza universal insospechada. Darío como rey, sol, orbe extraño, son todas metáforas suyas de Juan Ramón, hacia cuya órbita empezaba a girar. En los archivos darianos y juanramonianos no se ha podido localizar aquella primera tarjeta conjunta de Darío y Villaespesa. La primera carta que se conserva es la que Juan Ramón escribió a Darío a París el 2 de junio de 1900, enviándole las pruebas de Ninfeas y rogándole encarecidamente un prólogo. Darío le respondió con el poema que aparecería al frente del libro con el título Atrio. Aquí lo tienen. Es un soneto de sentido iniciático, un soneto de preguntas, en el que un maestro interroga a un discípulo sobre su vocación antes de emprender la aventura de lucha, contemplación y creación de la vida artística. Comienza con la pregunta: ¿tienes, joven amigo,
ceñida la coraza para empezar valiente la divina pelea, y se cierra con la bendición, el espaldarazo, la ordenación del nuevo caballero y sacerdote de la belleza. Sigue entonces tu rumbo de amor. Eres poeta, la belleza te cubra de luz y Dios te guarde. Juan Ramón siempre le agradeció a Darío su confianza y generosidad. Consideró este poema una joya, literalmente, lo llama así en algún momento, la primera de su tesoro documental dariano, y le confirió un enorme valor simbólico. En su carta le aseguraba, y lo cumplió, que sería el único prólogo de otras sus obras. Más tarde diría, aunque yo lo pongo al frente de mi obra, no es a mí a quien está dedicado, porque aún no existo yo, sino algo que empieza. Darío le estaba señalando el rumbo, un horizonte de amor hacia la belleza. Pero la orientación no es igual a camino personal, algo que Juan Ramón debía descubrir por sí mismo. Desde que se convirtió en el maestro del modernismo, Darío insistió ante las jóvenes generaciones que los únicos principios eran el culto a la belleza y el desarrollo de la personalidad. Yo no tengo literatura mía, escribió al frente de Prosas Profanas, para marcar el rumbo de los demás. Mi literatura es mía en mí. Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal. Y desde que volvió a España en 1899, propugnó la necesidad de renovarse sin abandonar los valores de la tradición. Una literatura, escribió, de base nacional en la corriente del mundo, que es lo que harían Juan Ramón y los mejores modernistas españoles, no sus seguidores, sino los discípulos que supieron apropiarse creativamente de su mensaje. Aunque lo harían pocos años después. En realidad, para Darío, la estancia española de 1899-1900, es la segunda, como saben, después de la del cuarto centenario de 1892, esa segunda estancia fue insatisfactoria. Darío se marchó decepcionado por la cerrazón general, la intransigencia antimodernista y la inconsistencia de los pocos nuevos entre estos, y muy señaladamente la de Villaespesa. Quedaba mucho pendiente, se necesitaba un reencuentro más definitivo. Es significativo que fuera Antonio Machado, no ya Villaespesa, quien volviera a conectar a Juan Ramón con Darío. Después de 2 años sin contacto, a fines de 1902, Juan Ramón, otra vez en Madrid, en el Sanatorio del Rosario, le escribió enviándole rimas. Querido maestro, empieza esa nueva carta que tiene ahí, querido maestro, no le había enviado mi libro Rimas por ignorar dónde vivía. Antonio Machado me da su dirección. También le anunciaba una edición muy corregida de Ninfeas, que no se materializó. Será lo que yo había soñado de ese libro, editado por primera vez muy precipitadamente, y pienso dedicarla a usted. Se inició entonces el periodo que podíamos llamar de colaboración entre un Juan Ramón instalado en su tristeza, retraído pero emprendedor, hiperproductivo, y un Darío en los comienzos de una crisis fortísima, alcoholismo, desilusión de París, asco de la vida literaria, de la que solo se salvaría incorporándola a su literatura. Esa colaboración duró 3 años, de 1903 a 1905, y tuvo sus puntos culminantes primero en la revista Helios, en la visita de Darío a Andalucía y en la publicación de Tierras Solares, y segundo, en la estancia de Darío en Madrid y en la publicación de Cantos de Vida y Esperanza. Helios, impulsada por Juan Ramón, ha quedado como la mejor revista del modernismo poético español. Años después, este la definió como una revista seria, presidida siempre, más lejos o más cerca, por Rubén Darío. La frase muestra que Juan Ramón, en constante retorno sobre lo ya vivido, construyó su historia del modernismo a partir de sus vivencias y siempre que pudo, esto lo entenderán mejor después, siempre que pudo de su archivo. De hecho, esa frase remite a la carta de enero de 1903 en la que le anuncia Darío. Querido maestro,
5 amigos míos y yo vamos a hacer una revista literaria seria y fina. No es empresa lo Villa Espesa. Es cosa madura y bien calculada. Nada de lucro, vamos a hacer una revista que sea alimento espiritual. Juan Ramón quería dejar claro a Darío que se trataba de una fase nueva, de una publicación diferente a las del primer, inmaduro, villaespesiano modernismo español. Le pide que colabore con algo y le solicita permiso para reproducir sus artículos de La Nación y además un ejemplar de Peregrinaciones, su nuevo libro de crónicas, para reseñarlo personalmente en el primer número. Darío le contestó aplaudiendo el propósito. Seriedad es ya un excelente programa. Y prometiéndole colaborar, sí, pero a cambio de dinero, aunque fuera mínimo, casi simbólico. Un gesto que marca la distancia entre el escritor consagrado que vive de su pluma, pues Darío, y los aspirantes o los pocos privilegiados que como entonces Juan Ramón, no tenían apremios económicos. Una exigencia que éste dijo enseguida comprender, que intentaría satisfacer, pero que se relaciona con otros compromisos y hasta claudicaciones darianas que Juan Ramón tal vez nunca llegaría a admitir del todo. En Helios, Juan Ramón publicó sus primeros escritos sobre Darío, que empiezan por la prometida reseña de Peregrinaciones. Juan Ramón, concibe todos esos escritos como adelantos de un libro en el que estudiaría su personalidad literaria. Es decir, ahí estamos ya ante el primerísimo germen de mi Rubén Darío. Todos esos textos tienen un tono polémico propio del debate modernista. Leo: vosotros no sabéis, imbéciles, cómo canta este poeta, dicen uno. Y por carta: tengo que decir mucho sobre usted a estas pobres bestias madrileñas. Un día haré un libro sobre usted para estos brutos. Mucho después señalaría: admirable es la palabra alta de la época, imbécil la baja. Con admirable e imbécil se hizo la crítica modernista. Los imbéciles y brutos eran el público burgués y los críticos antimodernistas más cerriles y chabacanos. Pero en ese momento, la defensa de Darío por Juan Ramón también se extendía a críticos más cultos, como el académico Juan Valera, para Juan Ramón, un escritor sin alma, incapaz de comprender el azul. Incluso a modernos antirrubendarianos como Unamuno o Rodó. Y a todos los que pensaba se quedaban en la superficie sin llegar al fondo de Darío. Frente a ellos, quiso ofrecer una crítica penetrante y creativa. La imagen de un Darío esencial y suyo, cercano a su propia poética. Recuerden el futuro título apropiativo, Mi Rubén Darío. Creo que los puntos que le interesaron destacar desde el comienzo son: primero, Darío no es un literato, sino ante todo y sobre todo un poeta. Juan Ramón distinguió en la línea romántica o simbolista entre literatura y poesía. Y en ese tiempo estuvo empeñado en recordar y recordarle al propio Darío su condición de gran poeta. Fue quien más le insistió en que, antes que nada, debía escribir poemas. Por eso lamentaba que Darío tuviera que dedicar tanto tiempo a escribir para medios periodísticos burgueses, incluso aunque el suyo fuera un periodismo lírico. Segundo, Darío es para Juan Ramón un poeta interior y melancólico. Por eso hace ver que detrás de su esteticismo y brillantez verbal hay un alma. Por eso, pese a su naturaleza solar, la asocia a su propia estirpe de poetas lunares y lo hermana con Verlaine. Tercero, Darío es, no se alarmen los oyentes nicaragüenses, Darío es para Juan Ramón un poeta español, uno de los más grandes poetas españoles de todos los tiempos, dice en la reseña, y por carta: usted es el único gran poeta que hay actualmente en España. La definición nacional de Darío, el poeta nicaragüense, pero también errante, el poeta de una, pero también múltiples patrias, Chile, Argentina, Francia, España,
nunca ha dejado de ser en realidad motivo de controversias. Entonces, en el momento de la iniciación de Juan Ramón, para los americanistas, Darío no era el poeta de América. Para los casticistas españoles era antiespañol, afrancesado. Es frente a estos últimos que Juan Ramón los reconoce como un poeta nutrido de la más universal tradición española, cada vez más vuelto a los temas españoles, más hermanado con los peninsulares. Y cuarto, Juan Ramón presenta ya sorprendentemente a Darío como un poeta marino, como un peregrino, a veces perdido, que se acerca al mar elemental y eterno y se reencuentra consigo mismo, con la vida, el espíritu y la poesía. Es curioso que al reseñar Peregrinaciones, Juan Ramón deje de lado las crónicas sobre la exposición parisina y las ciudades italianas, que es prácticamente el cuerpo de ese libro, y solo parezca fijarse en las últimas y bueno, muy breves referencias al mar de Génova o Nápoles. Los ojos del gran poeta, dice, tienen su más largo éxtasis en las rojas apoteosis crepusculares por donde pasan los dioses, al rumor sinfónico del agua amarga y vieja del mar. Es sorprendente porque, aunque más tarde Juan Ramón disminuirá y por momentos negará lo español, lo verleniano o el interior de Darío, nunca dejará de verlo como un poeta marino, un poeta cuya naturaleza y fondo último es el mar. Y así lo presentará en sus sucesivos retratos o caricaturas, cuyo más acabado ejemplo será, como terminaremos viendo, su Rubén Darío 1940, que figura en el libro Españoles de Tres Mundos y que pensó poner en un significativo primer lugar dentro de mi Rubén Darío. Vuelvo al primer número de Helios. Desde que lo recibió, Darío animó siempre la empresa. Helios es lo más brillante que tiene la prensa española. Helios está lleno de distinción mental. Ojalá que su seriedad perdure, etcétera, va diciendo en sus cartas. Para él, su aportación mejor fueron los poetas. Y entre estos supo distinguir claramente. Me alegro, va diciendo Darío, me alegro de ver despertar la poesía de España. Hay poetas nuevos que anuncian mucha belleza y sueñan y dicen bellamente su soñar. Y entre ellos dos que quiero y prefiero. Antonio Machado y usted, mi amable Jiménez. Esta es una predilección que ya no cambió. En Nuevos Poetas de España volvería a colocarlos en lo más alto de la poesía española. Antonio Machado, el más intenso, hondo y humano, y Juan Ramón Jiménez, el más sutil y sentimental. A finales de 1903, Darío decidió ir, yo puedo decir que venir, a pasar el invierno a la costa andaluza, a reponerse de una de sus crisis alcohólicas, a viajar, y no podía dejar de ganarse la vida a escribir crónicas de viaje. En octubre lo anunció a Juan Ramón Jiménez, quien se apresuró a hacerlo público en Helios. Dice, he tenido carta de Rubén Darío. El admirable poeta de Nicaragua, que había dicho que es poeta español, pero también dice, el admirable poeta de Nicaragua me dice, voy a pasar el invierno a Andalucía, a Málaga. Ya le avisaré cuando parta. Y he gozado con el pensamiento de poder apretar mi corazón contra su corazón. Un mes después, Darío le confirmó. Voy por el sol. No pasaré por Madrid. Me voy por Marsella y por el mar. No por Madrid, volveré sobre esto, sobre este detalle. Por el mar y por el sol. La búsqueda real y mística de la luz y del mar es el argumento profundo de las crónicas que pensaba escribir para la nación y para las que ya tenía título, Tierras Solares. Este es un libro que responde a un viaje que significaron, a diferencia del viaje que antes citaba del 98 y del libro España Contemporánea, este libro, significan su verdadero reencuentro con España. La primera crónica
fechada en Barcelona, empieza. Salí de París el día de la primera nevada, que anuncia la crudeza del próximo invierno. Salí en busca de sol y salud. Y aquí desde que he llegado he visto la luz alegre y sana del sol español, un cielo sin las tristezas parisienses. La siguiente crónica está ya escrita en Málaga. Escribo a la orilla del mar, sobre una terraza donde llega el ruido de la espuma. Juan Ramón no dejó pasar la ocasión y le escribe a su vez. ¿Qué versos ha hecho usted en Málaga? Supongo que el Mediterráneo no dejará de poner su azul en muchas rimas de usted. ¿Por qué no me manda a Helios algo de ese mar? Lo que le mandó fue nada menos que la famosísima Oda a Roosevelt, publicada así en el número de febrero de 1904 de Helios. Solo apunto que el poema, sin duda conocen, que es expresión rotunda de antiguas preocupaciones antiimperialistas de Darío, reactivadas por el candente asunto del Canal de Panamá, ese poema es menos extraño a las temáticas de Helios de lo que cabría pensar. No voy a entrar ahora en ese aspecto. En cuanto a Juan Ramón, vuelve a ser curioso que cuando lo presenta a los lectores, también desde las páginas de Helios, siga con su obsesión por el Darío marino. Estas estrofas, escribe, estas estrofas de bronce y de rosas que el gran poeta dice a Roosevelt, están aprendidas en el trueno espumoso de las olas. Hay dentro de ellas una marina apoteosis de gloria. Esta técnica de ola es la plasticidad y la musicalidad que el verso dariano trae a la cartonada poesía posromántica hispánica, la naturalidad profunda aprendida del ritmo del cosmos, de la que Juan Ramón hablará también en su Darío del 40. Allí dirá, su misma técnica era marina. Modelaba el verso con plástica de ola, hombro, pecho, cadera de ola, muslo, vientre de ola, etc. Días después, Darío recibió el nuevo libro de Juan Ramón, Arias Tristes, al que dedicó la reseña, la magnífica reseña, La tristeza andaluza, en la que hace una reflexión poética sobre el carácter andaluz, lo que entonces se designaba como el alma andaluza, y sobre la personalidad literaria de Juan Ramón, ambas marcadas, como el libro mismo, por la tristeza. Darío no inventó, pero sí contribuyó a fijar la fórmula tristeza andaluza, un tópico casi tan antiguo como el otro, al que se opone, del que depende, el de la Andalucía alegre, forjado por románticos, costumbristas y coloristas, entre estos el poeta Salvador Rueda, antiguo amigo y ahora adversario de Darío. De hecho, toda esa reseña en la que Darío habla de Juan Ramón, también hay que leerla en oposición tácita a la figura de Salvador Rueda. El Darío crepuscular, cronista errante por la Europa de la Belle Époque, fue consciente de que el tiempo de los viajeros románticos había quedado atrás, pero se resistió a abandonar las búsquedas o invenciones románticas y a conformarse con el incipiente y para él detestable turismo de masas. Desde que pisa Andalucía se queja. Dice, los extranjeros que llegamos en la hora actual sufrimos desengaños, hemos llegado tarde, etc. Sin embargo, no deja de buscar la energía inspiradora del sol y la poesía. Entre las imágenes de Andalucía yo diría que la que prevalece en tierras solares es la del paraíso perdido, con toda su carga mítica. Darío cree adivinar ese paraíso allá en el cielo, en el mar, en las mujeres, en ciertas costumbres aún incontaminadas y sobre todo en el pasado árabe, oriental, orientalista, miliunanuchesco, como él le gustaba decir, de las grandes ciudades monumentales, Andalucía, Sevilla, Córdoba, Granada. Pero a cada paso la visión se esfuma y lo que queda es una modernidad niveladora e insuficiente, miseria y el recurso constante al falso color local. A este contraste, esta sombra del paraíso,
atribuye Darío la tristeza expresada en los lamentos del cante jondo y en la nostalgia de poetas andaluces como Juan Ramón. Para Darío, Arias Tristes, ese libro, fue la confirmación de que había acertado al apostar por el principiante de Ninfeas. Juan Ramón dice, ha aprendido a ser él mismo. Lo ha logrado uniendo lo universal de fuera, Heine, Poe, Verlaine, con lo universal de dentro, Becker, el divino Góngora, y siendo fiel a su propia personalidad marcada por la tristeza. Toda la primera poesía juanramoniana y la crítica que se escribió sobre ella giraron en torno a este estado de ánimo tan evidente como difícil, digamos, de diagnosticar. Los contemporáneos nos dejaron de percibir en ese estado de ánimo también un componente artístico, social de época, una actitud cercana a la pose o a la moda por la que el poeta trataba de distinguirse de la vulgaridad ambiente. Autor de la parodiada y no siempre comprendida sonatina, La princesa está triste, que tendrá la princesa, etc., habló de la tristeza principesca e hiperestésica de Juan Ramón Jiménez. Como otros, también se creyó en la obligación de animar al joven con consejos entre paternales e irónicos, como el poema Carta de 1900 que empieza Jiménez, triste Jiménez, no llores, el mundo es alegre, etc. Ahora, sin embargo, sumido en parecido desánimo, acepta la sinceridad o fatalidad de ese modo de ser. Juan Ramón dice, sufre el anhelo de lo imposible, antigua enfermedad del soñador. Añade incluso, no seas alegre poeta, que naciste absolutamente amado de la tristeza, por tu tierra, por la morena y amadora y triste Andalucía, y porque tu sino te ha puesto al nacer un rayo lunático y visionario dentro del cerebro. Y concluye con esta comparación tácita, pero evidente, con Salvador Rueda. Así, Andalucía, entre todos los tocadores de guitarra y pandereta, entre todos los que hacen literatura alegre de tu color y tu exuberancia, es decir, se está refiriendo evidentemente a Rueda, te ha nacido un sonador de viola, de arpa, que sabe cantar noble y silenciosamente a la sordina la recóndita nostalgia, la melancolía que llevas en el fondo de tu pecho. La tristeza andaluza fue, después del poema Atrio, el segundo gran regalo, el segundo aval público de Darío a Juan Ramón. Ayudó a confirmar a este en el panorama poético español, supuso incluso una primera, tímida, si se quiere, internacionalización. De hecho, Gómez Carrillo tradujo en parte ese texto, esa reseña en Francia. Rodó, José Enrique Rodó lo tuvo muy en cuenta cuando habló de la recóndita Andalucía a propósito de las elegías de Juan Ramón. Más importante es que confirmó a este en su camino, un camino en el que iría dejando una y otra vez atrás retóricas localistas y retóricas de época, y en el que lucharía con menos éxito por superar sus tristezas, pero en el que permanecería siempre orientado hacia ese rumbo espiritual y alto, universal y propio que le señaló Darío. En Espacio, uno de sus grandes últimos poemas, Juan Ramón volvería sobre las metáforas finiseculares de Arias Tristes, de su tristeza andaluza, para quedarse con el fondo arquetípico del destierro existencial y decir, mi nostalgia, como la de la luna, es haber sido sol de un sol un día y reflejarlo solo ahora. Y para terminar con el viaje solar y triste de Darío a Andalucía, un asunto más o menos anecdótico, también intrigante, que tiene que ver con el encuentro, digamos, el encuentro ya personal, físico, entre los dos poetas. A juzgar por sus cartas, durante toda esta etapa, ambos tuvieron propósitos de verse. Al principio, Darío lo invitó a París, a olvidar sus penas. Juan Ramón le puso la excusa de su enfermedad. Por cierto que, bueno, Juan Ramón no conocería París
hasta como que conocía bien el sur de Francia y demás, no voy a entrar en eso, pero no conocía París hasta comienzos de su exilio por la Guerra Civil Española. Después, Darío le expresó su deseo de ir a verlo él al Sanatorio del Rosario. Un retiro que sin duda le parecería muy poético, que relacionaría con otros retiros, recuerden el Lazareto de la isla de Martín García, la Cartuja de Valdemosa, que él, Darío, intentó con escasa convicción a lo largo de su vida. Juan Ramón llegó a esperar esa visita tanto que con el tiempo creyó recordar que efectivamente Darío pasó por Madrid antes de dirigirse a Andalucía. He venido a Madrid solo a verle usted. Pasó entonces deprisa camino de Málaga a curarse de una bronquitis alcohólica, contó mucho después. Y bastantes estudiosos y biógrafos zarianos, empezando por Edelberto Torres, han dado por cierto esta visita, este paso supuesto de Darío por Madrid hacia Andalucía, una visita de la que no ha quedado rastro, que yo descarté hace algún tiempo y que los últimos descubrimientos documentales zarianos en la Agencia Española de Cooperación parecen confirmar que efectivamente no existió. Recuerdan que él decía ya en aquella carta primera, no pasaré por Madrid. A cambio, Darío volvió a proponerle a Juan Ramón que se encontrasen en Granada. Pero Darío terminó viendo solo el viejo paraíso moro, como lo llama, tal como cuenta en su correspondiente crónica y repite en carta a Juan Ramón. He lamentado su ausencia en el Generalife y en la Alhambra, una Alhambra sin turistas y con tiempo opaco y triste. Por cierto, que Juan Ramón posiblemente tampoco conocerá Granada hasta ser invitado por la familia de Federico García Lorca ya a comienzos de los años 20. Y bueno, tal vez cabría imaginar en las conversaciones entre Juan Ramón y Federico referencias al lejano y querido Rubén. Finalmente, después de toda esta serie de anuncios, acercamientos, alejamientos, sí es seguro que se vieron en Madrid a la vuelta de Darío a París. Le vi, cuenta Juan Ramón, en la fonda de Los Leones de Oro. Junto a él una mujer blanca, delgada, que hablaba bien francés y que Rubén presenta, mi compañera. Aquella era la princesa Paca. Juan Ramón publicó entonces una nota en Helios arremetiendo contra el ninguneo de la prensa. Rubén Darío ha estado en Madrid. Es lamentable el silencio de la prensa. La gente sigue ignorando quién es Rubén Darío. La militancia modernista fue una lucha porque se enteraran quienes nunca se enteran. Y esta lucha fue inseparable del reconocimiento de Darío. En esa visita, ya de camino a París, Darío dejó en manos de Gregorio Martínez Sierra y Juan Ramón la edición de Tierras Solares y debió hablarle a Juan Ramón de su proyecto Un Nuevo Poemario. Tras la vuelta de Darío a París, Juan Ramón no dejó de insistirle en que debía terminar ese nuevo poemario, que tras varias dudas se llamó Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, cuya publicación se concretó durante la nueva estancia de Darío en Madrid en 1905. Se ha discutido el grado de intervención de Juan Ramón en esa publicación. Debo decir que este apenas dio detalles de este asunto, ni se atribuyó otra responsabilidad que la puramente recopilatoria y tipográfica. Personalmente sí apunto la hipótesis de que en algún momento Juan Ramón pensó que Antonio Machado y él, discípulos españoles predilectos de Darío, podían presentar, incluso tal vez prologar el libro. Con Cantos, con el triunfo definitivo de Darío y el modernismo en España, terminó la colaboración. Digamos que el intercambio de favores entre ambos poetas. Darío regresó a París.
Juan Ramón se retiró a su Moguer natal. Nunca volvieron a verse, ni aun cuando Darío llegó a Madrid como embajador de Nicaragua. Comenzó un gradual distanciamiento y el trato, aunque cordial, se fue haciendo intermitente, indirecto. Con todo, ambos fueron los poetas de mayor presencia en Renacimiento, esta revista, la revista que sustituyó a Helios y donde Darío adelantó otra serie de poemas marinos escritos en Mallorca que enseguida pasaron al canto errante. En el recuerdo de Juan Ramón, estos poemas, me refiero a Eu, Epístola a Madame Lugones, Ondas, otros, llegaron a superponerse a los de Andalucía, y en el Darío del 40 dirá: siempre fue para mí, Darío, ¿no?, fue para mí mucho más ente de mar que de tierra. En España lo sentí vivir más por Málaga, por Mallorca. Desde ella me envió ramos de versos. Madrid lo cerraba y lo enroscaba hipnotizado como una serpiente marina. La última referencia que hizo a Darío vivo fue la dedicatoria que preside el libro, lo tiene, Melancolía. Esta es a Rubén Darío, melancólico capitán de la gloria. En ella fija la imagen del Rubén Darío melancólico con el que se identificó siempre. Creo que además es una dedicatoria que se inspira concretamente en el Darío del canto errante, con sus magníficas dilucidaciones. Toda la gloria y toda la eternidad están en nuestra conciencia, con su elegíaca Oda Mitre, oh gran capitán de un mundo nuevo y radiante, y con el soneto final, Los piratas, tan romántico, parnasiano y asociado a los poemas modernos del viaje, dedicado a la gloria de los caballeros del viento, de los reyes del mar, los piratas, figura identificable con la del poeta. Ya es hora de partir, buen pirata, ya es hora de que la vela pruebe el pulmón de la racha. Empieza ese hermoso soneto dariano. La dedicatoria de Melancolía es una anticipada despedida. Juan Ramón recreó casi tantas veces como su encuentro de 1900 el momento en que se enteró de la muerte del maestro. Viajando a Nueva York, mientras iba escribiendo Diario de un poeta recién casado, oyó por radio la noticia y escribió su elegía a Rubén, que empieza: no hay que decirlo más, todos lo saben, sin decirlo más ya, silencio. Juan Ramón interpretó el acontecimiento como señal de un cambio trascendente. El viaje por mar y el diario, ese al que él llamaría segundo primer libro mío, al que más tarde retituló Diario de Poeta y Mar, significaron una transformación, muerte y resurrección, no solo personal, sino histórico-literaria. El siglo XIX cedía paso al XX, el simbolismo crepuscular al simbolismo moderno. Darío, antiguo maestro de los jóvenes, daba paso al nuevo Juan Ramón, quien lo sustituyó en la influencia general. Al menos en España, pero también en otros países, pero al menos en España, en otros países de la lengua, durante la década siguiente, Juan Ramón se convirtió en el maestro indiscutido, el poeta consagrado a su obra, a depurar y renovar el legado simbolista, y al mismo tiempo volcado en animar a los nuevos, que con el tiempo serían conocidos sobre todo como generación del 27 española. Ahora bien, ya entonces había algo no dicho, un doloroso desacuerdo de Juan Ramón con la trayectoria final de Darío, con ciertos aspectos de la trayectoria final de Darío, en la que consideraba que éste había claudicado de las exigencias de la pura poesía. Un desacuerdo que se insinúa en su silencio de esos años, incluso en ese severo pero piadoso silencio del que habla en su poema fúnebre. Un silencio que no se rompió hasta 1923.
con ocasión de una polémica en la que Juan Ramón intervino, y esa fue su expresión, contra y por Rubén Darío. Resumo mucho, la cosa empezó cuando una improvisada y pomposamente denominada Junta Suprema de Patronato del Primer Congreso de Juventudes Hispanoamericanas solicitó a Juan Ramón colaborar en el proyecto de erección en Madrid de una estatua a Darío. El poeta rehusó en una carta durísima en la que comienza manifestando, en primer lugar y sobre todo, su desagrado por los asuntos del hispanoamericanismo oficial, y termina proponiendo otro monumento a Darío, lo que él llama la edición sólida, definitiva de su obra buena. En medio se explaya en la falsa popularidad, en la barata gloria en que cayó Darío en lo que llama su turbio ocaso. Les leo parte de esa carta, con algunas imágenes que van a reconocer en las palabras también de Juan Ramón. Digo algunos fragmentos. Si el poeta, al final de su traqueteada y triste existencia, cayó un poco, sin razones solo disculpables en él que tanto tenía de razón alta, en ciertos nauseabundos beleños de patrioterías, academicismos y compadreo fácil. La obligación de quienes lo admiramos de veras, es no hundirlo más con la pesada mortaja de un uniforme que él se puso a veces inconscientemente como un niño. El Darío que tenemos la ineludible deuda de perpetuar en esta España que tales pruebas le mereció de exaltación y cariño, no puede ser ese Darío tan manoseado por ahí de revista Cuché y latina de modas, tourné de ballena indefensa, postal, álbum, abanico y hay prólogo de compromiso diplomático periodístico, sino el otro, el mejor, el uno, arisco y desnudo, de la mar, la carne y el cielo. Contra y por Rubén Darío es uno de los asuntos de ética estética en los que Juan Ramón se creyó obligado a pronunciarse, y hay que situarlo además en su contexto. Ese ataque, me he referido de Juan Ramón al turbio americanismo, otra vez la palabra turbio, que para él es no puro, no espiritual, responde a la instrumentalización política que de esta ideología estaba haciendo la entonces dictadura del general Primo de Rivera en España. Y su propuesta de editar dignamente a Darío, ese era el verdadero monumento, dice que hay que hacerle, editar dignamente a Darío, se explica por la situación lamentable en que estaban las ediciones darianas. Además, por primera vez, distingue y se pronuncia contra lo que considera el peor, más fácil Darío, creo que está pensando, el Canto a la Argentina y otros poemas más también de compromiso, y al favor del mejor y más exigente. Recuerden esas imágenes que he leído, que van a reaparecer, de la ballena desorientada y del uniforme frente a las del Darío desnudo de la mar, la carne y el cielo. No puedo entrar ahora en los años 30 ni en los del exilio americano, el largo exilio hasta su muerte, de Juan Ramón. Esos son años fundamentales para que éste ampliase, profundizase su perspectiva sobre la modernidad en español y sobre la función que en esa modernidad cumplieron Darío y él mismo. Tampoco puedo entrar en cómo esa visión estuvo fuertemente condicionada por su duro enfrentamiento con sus antiguos discípulos, los poetas del 27, y con el nuevo representante de la poesía americana, Pablo Neruda. Esas que acabo de enunciar serían las coordenadas finales en las que situar la vuelta final de Juan Ramón a Darío y textos como el de Rubén Darío, 1940. De este solo diré que está construido como un desarrollo metafórico, intertextual, de imágenes de sus escritos anteriores. Juan Ramón siempre revisa sus escritos anteriores, pero también de poemas marinos, de temática marina de Darío, así como de cierta iconografía dariana. Y ahora voy a volver sobre un aspecto de eso.
También diré que el método de este tipo de escritos, Juan Ramón tiene muchos, que él llama caricaturas líricas, es un método dual, lírico-irónico, y que al hablar del Darío humano, demasiado humano, el retrato se convierte en caricatura, pero en el caso de Darío, sin llegar nunca a lo grotesco. Leo, a Juan Ramón. Rubén Darío andaba siempre mareado de la ola, de la Venus, de la sal, del tónico. No sabía nunca qué hacer así con su levita, sus guantes, su sombrero de copa y menos con su disfraz diplomático. No eran estos sus trajes, ni como favorito plenipotenciario de su reina oriental, cuando dice eso de la reina oriental, eso es una de las muchas referencias intertextuales a Darío, él se está refiriendo a Venus, al poema, como lo llama Darío en varios sitios, pero entre ellos el hermoso poema de Azul que siempre recordó Juan Ramón Venus. Repito, no eran estos sus trajes ni como favorito plenipotenciario de su reina oriental, ni como almirante de su dios Neptuno. Él tenía colgado en la percha de su pensión su desnudo mayor. Por eso lo encontraron a veces caído en la acera, se enredaba en el uniforme. La dualidad entre el auténtico y el falso, o podríamos llamar el literario y el poético Darío, se concreta para Juan Ramón esa metáfora de lo desnudo y lo vestido. Y esta última adquiere la forma de uniforme o disfraz diplomático, la icónica imagen de Darío con el uniforme prestado por Nervo en Madrid. Darío, en ese texto de Juan Ramón, aparece mareado, náufrago, perdido, pero nunca del todo. Darío, el Darío de Juan Ramón, se salva gracias a un instinto de belleza que lo devuelve al rumbo. ¿Recuerdan esta palabra marcada ya en el atrio y de que después va, que utiliza Darío varias veces y que retoma también Juan Ramón? Un instinto de belleza que lo devuelve al rumbo poético espiritual y que aparece simbolizado en una brújula, en el caracol donde se oye el corazón y el mar, y sobre todo en la diosa Venus, que para Darío es un astro y para Juan Ramón es también una isla, es un fragmento de ese texto. Siempre Venus vigilándolo desde la juventud, mujer isla del espacio verde. Venus desde el abismo me miraba con triste mirar. En su segura transfiguración, Rubén Darío habrá sido destinado por sus divinidades paganas, entre las que asomó Cristo como un curioso de su alma, tierna visita que él agradeció tanto a una isla esmeralda, isla verde transparente, ovalada en el poniente del mar cerúleo, gran joya primera y última, perenne apoteosis de la esperanza cuajada, que él vio la eternidad también como isla sinfónica final del poniente cotidiano y lo inmortal lo esperó como espera al nostálgico navegante. Todas estas palabras de Juan Ramón, ya digo, contienen múltiples referencias intertextuales a la propia poesía de Darío, por ejemplo, al comienzo magnífico del coloquio de los centauros, en la isla en que detiene su esquife, el argonauta del inmortal ensueño, etc. Darío queda así exaltado en su paraíso de belleza, perdida y reencontrada, vivo en su poesía mejor, cósmicamente fundido con el tesoro marino total, señalando el rumbo a los demás poetas. Rubén Darío termina el texto de Juan Ramón: ministro tú mejor que otro de los capitanes del viento. Mejor, por cierto, que qué otro. Pienso en Neruda, el oceánico Neruda. Interpreto el inciso como una estocada más de Juan Ramón en su pelea personal con el poeta cónsul chileno. Y una nota al margen, inmediatamente Octavio Paz, también tienen aquí, comenzó su propia batalla con Neruda, recurriendo a Darío y al texto de Juan Ramón que ya dije, se publicó por primera vez en México, en esa revista, Letras de México, y bueno, no entrar en esto, pero léase el ensayo juvenil de Octavio Paz, El corazón de la poesía, que es un antecedente a su vez
de su brillante ensayo Rubén Darío, El caracol y la sirena. Y termino con un último detalle del retrato en el que recuerdo, imaginación y realidad terminan confundiéndose, un tanto misteriosa, sorprendentemente. Desde el comienzo, Juan Ramón dice inspirarse en una foto, o mejor, en el recuerdo de una foto de Darío que antes de la guerra civil, le había regalado, en la Guerra Civil Española, le había regalado a Alfonso Reyes. Debo decir que, bueno, el archivo de Juan Ramón en Madrid fue asaltado poco después de la guerra y, en fin, él no tiene muchísimos de sus papeles y documentos, etc. Y en esa fotografía que él cree recordar, Darío aparecía, y así lo señala en Rubén Darío 1940, en uniforme blanco veraniego de, se pregunta, ¿capitán de navío? Juan Ramón usó para sus retratos literarios darianos diversas fotografías conocidas de Darío, pero parece que esa de capitán de navío no existe, y él debió confundirlas con otras, yo diría que con esta conocida del retorno de Darío a Nicaragua entre 1907 y 1908. Y sin embargo, en 1944, como digo, Juan Ramón accedió a grabar unas palabras con ocasión de la botadura en Savannah, Georgia, del buque de la Armada norteamericano bautizado con el nombre de Rubén Darío. Sí, esto les puede parecer un poco extraño, pero era la Segunda Guerra Mundial y Juan Ramón creyó contribuir una obra de concordia interamericana que favorecía la causa aliada. Bueno, la causa de él y de tantos exiliados, claro. Seguro que Juan Ramón no conocía, ignoraba otras cosas, esas que antes llamamos turbias, como que tras ese acto también estaban los Somoza, la dinastía de dictadores de Nicaragua, proclives a utilizar, como se ha hecho con tantos, a Darío, el clásico nacional, en provecho propio. En su alocución, Juan Ramón volvió sobre su idea. Rubén Darío fue ante todo y siempre un poeta marino, dice en esa locución que se conserva, ¿no? Lo mejor de su obra está hundido, bañado, mecido, salpicado de mar. Y volvió incluso sobre lo de la fotografía, que los oyentes probablemente no entenderían muy bien. Me complazco ahora con mi imaginación en embarcar a Rubén Darío vestido de blanco, como en la fotografía, en el barco que lleva su fastuoso nombre, que con el poeta en su puente salga al Atlántico el buque y sea saludado por los coros de delfines y recibido al anochecer de Savannah por esta Venus luciente, tembladora, de nuevo la referencia al soneto, Venus, luciente, tembladora de junio. Tampoco supo Juan Ramón que de alguna manera alguien terminó haciendo realidad su fotografía recordada o soñada, y que durante años esa fotografía, un montaje fotográfico, llegó a presidir el salón principal de ese barco. Es una fotografía que me facilitó generosamente hace años el gran dariista nicaragüense Jorge Eduardo Arellano. Y en fin, terminaré diciendo que hay otras muchas referencias de Juan Ramón, aparte de estas que he ido recordando al hilo de su idea del Rubén Darío marino, que testimonian su fidelidad y reconocimiento a su maestro de juventud. Voy a terminar, podría escoger otras, pero terminaré con unas palabras, que Juan Ramón pronunció en 1948, una década antes de su muerte en Argentina, ese otro país tan amado por Darío. Perdón,
Bueno, tal vez ustedes puedan leerlas ahí. Es que yo con esta distribución de la pantalla con mis fotografías no lo puedo leer completo. Pero en fin, es un tributo más de agradecimiento, admiración a Darío, a lo que supuso Darío, al quien llama mi libertador poético. Después hablaría en otro, el propio Borges, no sé si estaba en ese acto de Darío como libertador, etc. Muchas gracias por su atención.